Otro de los elementos básicos e indispensables en la electrónica y en general son los interruptores. Estos componentes tienen la función de restringir o permitir el paso de la energía eléctrica por un circuito. Existen de muchas formas, tipos y variaciones, dependiendo el uso o fin que se quiera dar es la presentación en la que se le encontrara. Existen desde los más básicos que se componen únicamente de unas placas de metal separadas que se unirán para dejar pasar el flujo de la corriente a unos que son tan avanzados que incluso pueden programarse para activarse bajo condiciones específicas como variaciones de temperatura ya sea alta o baja, al paso de cierta cantidad de tiempo, a la detección de algún objeto y muchas otras variantes más. Si bien existen de muchos tipos, estos suelen ser para trabajos específicos y no tan comunes en la vida diaria. Lo mejor sería tomar los dos tipos que son los más básicos de uso común y estos son los actuantes y los pulsadores. Los interruptores actuantes son los que se activan o desactivan con el cambio de posición de algún elemento como una pequeña palanca o un balancín. Un ejemplo de estos son los que se usan para encender y apagar los focos en una casa. Estos apagan y encienden el LED conforme se mueva la palanca y su funcionamiento es que internamente tienen un par de placas metálicas las cuales se unen y separan dependiendo la posición de la palanca. Normalmente se quedan en una posición hasta que alguien o algo la cambia, pero existen interruptores que se regresan automáticamente a su posición inicial si no se les mantiene ahí manualmente. Los interruptores pulsadores por su lado conducen o dejan de conducir la corriente cuando se presiona un botón que los hace actuar. Estos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los pulsadores normalmente abiertos conducirán la energía hasta que se presionen y dejarán de transmitir el flujo de corriente cuando el botón se suelte. En cambio, los normalmente cerrados estarán dejando pasar la energía hasta que se presione el botón, que será cuando por fin dejen de funcionar interrumpiendo la corriente. Estos, al igual que los actuantes, están constituidos por un par de placas metálicas que se unen o separan dependiendo de la configuración del botón. Estos también tienen versión en donde se quedan fijos o enclavados hasta que alguien cambie su estado de manera manual. Otra forma en la que podemos realizar una clasificación de estos interruptores es por sus polos y vías. Los polos podemos verlos como placa metálica móvil y la vía es la placa que debe ser tocada para cerrar el circuito, es decir, un interruptor de un polo y una vía o tiro, como también se les conoce, únicamente encenderá y apagará un solo elemento, esto porque solo existe un polo y un solo lugar a donde este polo puede viajar, caso diferente al de un polo y dos vías o tiros, el cual ahora tiene dos lugares a donde moverse, o siguiendo el ejemplo anterior, ahora podrá apagar o encender dos focos diferentes pero con la limitante de solo uno a la vez, y porque al ser solo un polo este tendrá que decidir entre una de las dos vías o posiciones existentes. En el caso de tener un interruptor que sea de dos polos y una vía o tiro, entonces podremos controlar la activación de dos focos, los cuales estarán encendidos o apagados al mismo tiempo, y finalmente los interruptores de dos polos y dos vías o tiros podrán trabajar hasta con 4 focos, pero lo estarán encendidos dos a la vez. De igual manera existen interruptores con más polos o vías, pero estos muy probablemente serán para un uso bastante específico, por lo cual encontrarlos será algo más complicado pero no imposible. Finalmente, uno de los tipos de interruptores más comunes aparte de los ya mencionados son relevadores, relays o relés. Estoy haciendo un poco de trampa con estos porque técnicamente son interruptores pero dependen de otro elemento para funcionar. Estos contactos actúan mediante la activación de una bobina y un electroimán con la cual pueden mover otros circuitos para que las placas metálicas de los interruptores se cierren o se abran. Los relés constan de una bobina y al menos un contacto de un polo y dos vías. Estos suelen ser muy útiles y versátiles, pueden usarse para controlar una gran cantidad de elementos, además de que el voltaje de la bobina es independiente de los contactos, por lo que es posible controlar equipos de altos voltajes de trabajo en corriente alterna con el uso de voltajes relativamente bajos de corriente directa. Para la comprobación de esto utilizaremos los siguientes componentes: una fuente de voltaje de corriente directa de 3 voltios, dos diodos LED, un pulsador y un relevador de una bobina de 5 voltios de corriente directa de activación. Lo primero es buscar la hoja de datos del relé porque no se encuentran indicadas en el componente. Para esto utilizaremos el código que se encuentra ahí, el cual es SRD-5VDC-SL-C. Después de encontrar los datos necesarios podemos continuar con la identificación. En el componente existen 5 pines, 2 en un extremo y 3 en el otro. Los que utilizaremos para activar la bobina serán los del lado de los 3 pines, los pines de los lados serán los energizados. Como en la hoja no dice que tengan alguna polaridad,
polaridad, entonces cualquiera de los dos puede ser negativo o positivo. Ahora si colocaremos el relé, en este caso tomaré el que está en la muesca como positivo y el del extremo inferior como negativo, pero este no lo colocaremos de manera directa, colocaremos antes el pulsador, un lado irá al relé y el otro irá al negativo, esto con el fin de ver de manera correcta el funcionamiento, porque en caso de que al activar la fuente se active también el relevador no podremos controlar el interruptor. Lo siguiente será colocar ambos LEDs y conectaros los cátodos directamente al negativo. Ahora lo que haremos será conectar los interruptores, regresaremos a la hoja para ver cuáles son las vías y cuál es el polo. El polo es la terminal central del grupo de 3 terminales, así que ese irá conectado al positivo de la fuente de energía. Finalmente conectaremos las vías o tiros, estas serán a los ánodos de los LED. La forma de conectar estos dependerá de cuál vamos a querer que se encienda sin activar el relé. En mi caso quiero que encienda el LED blanco, por lo que lo conectaré a la terminal inferior izquierda del relé, y el LED que quiero que encienda cuando active el relé sea el azul, entonces lo conectaré a la esquina superior izquierda. Finalmente conectamos la fuente y procedemos a la comprobación. Podemos apreciar que inmediatamente después de encender la fuente el LED blanco se enciende. Esto es porque la vía conectada a ese LED es la normalmente cerrada, por lo cual no es necesario que el relé esté activo porque esa terminal ya se encuentra con el flujo de corriente que le está mandando el polo. Es hasta cuando se activa el relé que también lo hace el LED azul, porque al energizar la bobina dentro del relé este cambia de posición el polo del interruptor, cerrando la vía que anteriormente estaba abierta, mandando el flujo de energía del polo al LED azul. Espero que este vídeo les haya gustado y servido, los estaré leyendo en los comentarios. Saludos y adiós.